Ahora vamos a hablar un poco de algunas generalidades y diferencias que hay entre los antisépticos y desinfectantes, unas diferencias claras que tenemos que manejar nosotros. Eh, Cuando hablamos de antisépticos y desinfectantes, hablamos de sustancias químicas que generalmente se utilizan para reducir lo que es el número de microorganismos en superficies vivas. Cuando hablamos de superficies vivas, vamos a hablar de antisépticos. Y cuando hablamos de superficies inanimadas, vamos a hablar de desinfectantes. Ambos tienen prácticamente el mismo objetivo, que es eliminar o de inhibir el crecimiento o de disminuir la cantidad de microorganismos que están presentes en esa superficie, pero hay diferencias claves, ¿verdad? En lo que es su aplicación y en lo que es la composición también, ¿verdad? Cuando hablamos de antisépticos, vamos a hablar de sustancias químicas que se aplican sobre tejidos vivos, por ejemplo, piel y mucosas, heridas también, para destruir o inhibir lo que es el crecimiento de microorganismos en esa superficie. Su objetivo principal es la de prevenir infecciones en el cuerpo humano o animal, ¿verdad? Las características deben ser lo suficientemente suaves para no dañar los tejidos vivos, reducen la carga microbiana de la zona sin esterilizar por completo, o sea que no vamos a hacer que la zona sea estéril, que no haya ningún tipo de bacteria, virus, hongos ni esporas, ¿verdad? Pero va a disminuir bastante, ¿verdad? La carga. Y algunos ejemplos comunes son el alcohol etílico, la clorexidina, la iodopovidona y el agua oxigenada. Los usos, la limpieza de heridas de quemaduras, cuando hablamos de heridas abiertas y quemaduras, no se utiliza el alcohol, no se utiliza tampoco el agua oxigenada, esos son para la piel intacta, ¿verdad? Eso no se utiliza sobre heridas, para las heridas se puede utilizar los compuestos de yodo, ¿verdad? Como la yodopovidona. Luego está la reparación de la piel antes de procedimientos quirúrgicos, que también puede ser el alcohol, puede ser la yodopovidona. La higiene de manos, que se usa mucho hoy en día, lo que es el alcohol en gel, y los enjuagues bucales que generalmente están compuestos por clorexidina. El efecto, reducir justamente la carga microbiana en tejidos vivos, previniendo así la infección, ¿verdad? En el caso de que sea una herida, ¿verdad? Las infecciones de las heridas, las quemaduras, o también la infección de los procedimientos quirúrgicos. Algunos ejemplos, como les dije hace rato, el alcohol etílico, que es un antiséptico de amplio espectro, o sea, que actúa sobre muchos microorganismos, desnaturaliza las proteínas y sobre los lípidos de la envoltura, ¿verdad? De estos microorganismos, lo que hace que puedan morir. Y generalmente se usa entre concentraciones de 60 a 90% para la desinfección de la piel. Luego está el alcohol isopropílico, que es muy parecido al etanol, pero es más potente, entonces la concentración que se usa no tiene que ser más del 80%, ¿va? No como el etílico, que puede llegar inclusive hasta el 90%. Los compuestos iodados, como la iodopovidona, que oxida componentes celulares microbianos y se utiliza generalmente para la desinfección de la piel antes de procedimientos quirúrgicos y también para el tratamiento de las heridas. Y luego está la clorexidina, que aumenta lo que es la permeabilidad de la membrana celular bacteriana, lo que hace que sea más fácil que pueda entrar el líquido y que pueda explotar, o sea, que pueda producir una apoptosis de la célula. Y se utiliza generalmente en enjuagues bucales, desinfección de manos y la reparación de la piel preparación, perdón, de la piel antes de cirugía. Y luego están los desinfectantes, que son sustancias químicas que, a diferencia de los antisépticos, se utilizaban para superficies inanimadas. Tienen prácticamente el mismo objetivo, que es prevenir la propagación de infecciones, pero no en el cuerpo humano, ni en el cuerpo de un animal, sino que en el ambiente, ¿verdad? Pueden ser y son más agresivos, ¿verdad? Que los antisépticos, ya que no se aplican sobre tejidos vivos, entonces no tenemos ese inconveniente. Pueden algunos esterilizar por completo, eso quiere decir que prácticamente mata todas las bacterias, virus, hongos y esporas de los hongos inclusive.
Y algunos ejemplos comunes están el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario y el formaldehído, que son los más utilizados. El más utilizado es el hipoclorito. Los usos está para la limpieza y desinfección de superficie en hospitales, en laboratorios, escuelas, en hogares, o sea, en todos los lugares se puede utilizar. Desinfección de equipos médicos y quirúrgicos y en el tratamiento de agua también se utiliza. Algunos ejemplos comunes está el hipoclorito de sodio, que es un desinfectante de amplio espectro, que es eficaz contra los virus, los hongos y las bacterias. Se utiliza para la desinfección de superficies como pisos, baños, inclusive para el agua se puede utilizar el hipoclorito. Obviamente no en cantidades grandes, ¿verdad? Cuando se aplica el agua. Luego está el dióxido de cloro que también se utiliza para la desinfección del agua potable, la superficie y equipos. Luego están los compuestos de amonio cuaternario como el cloruro de benzalconio, que es eficaz contra bacterias, virus y algunos virus. Se utiliza también para la desinfección de superficies, equipos y algunos productos de limpieza. Los aldehídos, principalmente el formaldehído, que es un desinfectante potente utilizado para la esterilización de equipos médicos y en la conservación también en muestras biológicas. Generalmente se usa, eh, si alguna vez estuvieron en la morgue, en una morgue van a ver que se ponen piezas, ¿verdad? Del cuerpo, si queremos conservar, se colocan en formol, ¿verdad? Para que no se altere y no, las bacterias no produzcan ese proceso de descomposición del tejido justamente. Y las diferencias claves acá en este cuadrito, los antisépticos se utilizan sobre tejidos vivos, o sea, deben tener una baja toxicidad para tejidos vivos y deben prevenir infecciones en el cuerpo. Y los desinfectantes se aplican sobre superficies inanimadas, pueden ser tóxicos para tejidos vivos en altas concentraciones y previenen la propagación de infecciones en el ambiente, unos en el cuerpo, otros en el ambiente. Entonces, el uso adecuado de estos antisépticos y desinfectantes es fundamental para lo que es prevenir la propagación de infecciones y mantener lo que es un ambiente saludable. O sea, es para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas que habíamos hablado en la primera clase, que eran enfermedades ocasionadas por algún tipo de microorganismo, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Y ahora vamos a pasar a la última diapositiva de hoy. Entonces, si tienen alguna consulta, me paran nomás o escriben en el chat. Bueno, continuamos para terminar. Vamos a hablar de los métodos de control microbiano. ¿Qué son los métodos de control microbiano? Son métodos cruciales para salvaguardar lo que es la salud pública, también lo que es la seguridad alimentaria y la integridad de los diversos procesos industriales cuando se elaboran distintos productos, ¿verdad? Principalmente los productos de aseo personal, ¿verdad? Que son productos que se aplican, o sea, que nosotros utilizamos dentro de nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo, también los medicamentos en sí, ¿verdad? Estos métodos previenen lo que es la proliferación de microorganismos patógenos que pueden a nosotros llegar a causarnos algún tipo de enfermedad,
pueden llegar a causar también la descomposición de alimentos y el deterioro de distintos materiales en sí, ¿verdad? Para la elaboración de distintos productos. Desde lo que es la esterilización de equipos médicos hasta la pasteurización de alimentos, el control microbiano asegura que estos productos y ambientes sean seguros para su uso y consumo, así minimizando riesgos y promoviendo lo que es el bienestar general. Cuando hablamos de esterilización, habíamos hablado que era la eliminación de prácticamente todo organismo vivo en esa superficie, ¿verdad? En esa superficie o en ese material, ¿verdad? Que se va a utilizar para un tipo de proceso, ¿verdad? Cuando hablamos de pasteurización, hablamos de la eliminación o la disminución, ¿verdad? De microorganismos, generalmente en alimentos, generalmente en líquidos, ¿verdad? O sea, lo que se hace es se le expone a una temperatura alta a un líquido para justamente disminuir la carga bacteriana o la carga microbiana, ¿verdad? De ese producto, ¿verdad? Factores que influyen en lo que es la proliferación. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior cuando hablamos de los hospitales, de los ambientes hospitalarios. Habíamos hablado que eran propicios, ¿verdad? Para la propagación de enfermedades porque cumplían o tenían ciertas condiciones, ¿verdad? Que favorecían lo que es el crecimiento bacteriano o microbiano, ¿verdad? Y estos factores eran los nutrientes que los microorganismos necesitan, fuentes de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales, ¿verdad? Para lo que es su metabolismo. Esto van a obtener ya sea el tejido orgánico, ya sea tejidos del organismo, en el caso de industrias alimentarias van a obtener esto del material, ¿verdad? Que se utiliza para realizar los alimentos, si es que no se conservan de una buena forma. Entonces, la disponibilidad de estos nutrientes en estos ambientes va a influir directamente en lo que es la capacidad de multiplicarse, ¿verdad? Mientras más nutrientes tengan a disposición estos microorganismos, más se van a poder reproducir. Luego está la humedad. El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida microbiana. Entonces es un factor crítico, ¿verdad? Cuanto mayor sea la cantidad de agua, ¿verdad? Presente en el ambiente, mayor va a ser la tasa de reproducción la capacidad de multiplicarse que va a tener el microorganismo. Luego está la temperatura. Cada microorganismo tiene un rango de temperatura para su crecimiento, pero la mayoría de los microorganismos se reproducen a una temperatura ambiente, a una temperatura estable. No les gusta mucho lo que es esa fluctuación, ¿verdad? De temperatura. Por eso es propicio también en estos lugares porque siempre mantienen una misma temperatura. Entonces no se les pone a estos microorganismos, ¿verdad? Esas fluctuaciones que pueden alterar lo que es su metabolismo. Y luego el oxígeno, que algunos microorganismos son aerobios que requieren oxígeno y otros son anaerobios que no requieren lo que es el oxígeno, ¿verdad? No necesitan, ¿verdad? Oxígeno para poder reproducirse y algunos que sí y que no, que son los facultativos, que pueden crecer con o sin oxígeno, ¿verdad? Entonces la disponibilidad de oxígeno también va a determinar qué tipo de microorganismo puede proliferar en ese ambiente. Y los métodos que se utilizan justamente para el control microbiano, el primero y el más común es el calor. El calor es uno de los métodos más antiguos y eficaces para eliminar microorganismos. Funciona desnaturalizando las proteínas y dañando lo que es las membranas celulares de los microbios. Como les dije, los cambios de temperatura, las fluctuaciones de temperatura van a dañar lo que es la membrana de los microorganismos y van a hacer que mueran, ¿verdad? Y hay distintos tipos de calor, ¿verdad? El calor húmedo, que es un poco más efectivo que el calor seco, ya que el agua facilita lo que es la transferencia de calor y la desnaturalización de estas proteínas. Una de las principales formas, ¿verdad? Utilizando el autoclave, que utiliza vapor a una presión, con una presión elevada, que es el ejemplo más común de lo que es el calor húmedo, ¿verdad? Luego está el calor seco,
que se utiliza para esterilizar principalmente materiales que no se pueden exponer a la humedad porque pueden absorber la humedad del vapor, como el vidrio, ¿verdad? O ciertos polvos. Entonces, para eso se utiliza el horno de calor seco, ¿verdad? Entonces, calor húmedo, un ejemplo, el autoclave, calor seco, el horno. Y luego está la pasteurización, que es un tratamiento térmico suave realmente reduce el número de microorganismos patógenos en ciertos líquidos como la leche y los jugos, sin alterar lo que es su sabor o su composición en sí, ¿verdad? Se calienta, ¿verdad? Este líquido, ¿verdad? A una temperatura moderada, no muy alta. Hay veces que se calienta, si se calienta a una temperatura muy alta, es durante segundos, ¿verdad? Mientras más alta la temperatura, menos el tiempo de exposición, justamente para disminuir la carga de microorganismos patógenos que pueda llegar a tener ese alimento, ¿verdad? La importancia, el calor es esencial en lo que es la esterilización de equipos médicos, principalmente en la conservación de alimentos y en lo que es la desinfección de diversos materiales. La radiación UV, la radiación ultravioleta, ¿qué es lo que hace? Daña el ADN en los microorganismos, impidiendo su replicación y lo que le va a causar es la muerte, ¿verdad? Es eficaz para desinfectar superficies, el aire y el agua, ¿verdad? En época del COVID, por ejemplo, se utilizaba muchísimo lo que es las lámparas UV, justamente para desinfectar un poco lo que es la zona de trabajo, ¿verdad? O qué sé yo, un consultorio, un laboratorio o una sala de urgencia, y eso se exponía a lo que es la luz UV, ¿verdad? La luz ultravioleta para justamente desinfectar un poquitito, ¿verdad? Solamente que también nos puede afectar a nosotros a nivel celular, entonces eh, uno no tiene que estar muy expuesto durante mucho tiempo a ese tipo de luz tampoco, ¿verdad? Las aplicaciones se utilizan lámparas germinicidas para desinfectar quirófanos, laboratorios y sistemas de tratamientos de agua. Luego está la filtración, que consiste en pasar un líquido o gas a través de un filtro con poros diminutos que retienen o que van a retener estos microorganismos. Es un método útil justamente para esterilizar líquidos, por ejemplo, si eh, tienen, por ejemplo, los filtros, ¿verdad? En lo que es su casa, ¿verdad? En la parte del agua, ¿verdad? Van a ver que son membranas, ¿verdad? Que justamente van a ir capturando, ¿verdad? Ciertas partículas. Esas partículas también van a capturar ciertos microorganismos, ¿verdad? También están los filtros que se utilizan en las mascarillas, ¿verdad? En la parte respiratoria, ¿verdad? Los tipos de filtros, los filtros de membrana hechos de materiales poliméricos con poros de tamaño definido, los filtros EPA, que son utilizados para eliminar partículas y microorganismos del aire, que generalmente utilizan los filtros de aire, las mascarillas también suelen utilizar este tipo de filtros. Y las ventajas son que permiten la eliminación de microorganismos sin alterar lo que es las propiedades del líquido o gas. O sea, no altera en nada lo que es la propiedad, solamente no deja pasar estos microorganismos. Métodos químicos. Los métodos químicos del control microbiano son fundamentales para eliminar o inhibir el crecimiento microbiano o el crecimiento de ciertos microorganismos y se utilizan para una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, están los desinfectantes, que son agentes químicos que eliminan microorganismos patógenos de superficie o objetos inanimados, como habíamos hablado en la diapositiva anterior. No eliminan todas las formas de vida microbiana. Pueden quedar, por ejemplo, los esporos micóticos, o los esporos de las bacterias, y se utilizan comúnmente en la limpieza y desinfección de hospitales, escuelas, hogares. Algunos ejemplos están el hipoclorito de sodio, el alcohol etílico, los compuestos de amonio cuaternario que ya habíamos hablado en la diapositiva anterior. Luego están los sanitizantes, que reducen el número de microorganismos a niveles seguros para la salud. Son menos potentes que los desinfectantes y se utilizan en situaciones donde no requiere una eliminación completa de los microorganismos. Generalmente se utilizan en la industria alimentaria
para limpiar o desinfectar los equipos y la superficie de contacto con los alimentos. Los ejemplos que se utilizan son los compuestos de yodo, que también se pueden utilizar como antisépticos, ¿verdad? En el tratamiento de heridas, por ejemplo, el ácido peracético, perdón, y algunos compuestos de amonio cuaternario, pero de baja concentración. Luego están los esterilizantes químicos, que son agentes que eliminan todas las formas de vida microbiana, incluyendo las esporas bacterianas. Se utilizan para esterilizar equipos médicos y otros objetos sensibles al calor, que no pueden ser esterilizados por métodos físicos, ya sea por el método del calor, por la radiación, por la filtración. Y se utilizan, por ejemplo, el óxido de etileno, el glutaldehído, el peróxido de hidrógeno. Consideraciones importantes. La eficacia de los métodos químicos depende de factores como la concentración del agente, el tiempo de exposición, la temperatura y la presencia de materia orgánica, porque la presencia de materia orgánica va a suponer un aumento, ¿verdad?, de los nutrientes, ¿verdad?, para los microorganismos, entonces va a hacer que la carga de microorganismos sea mayor. Entonces eso también va a depender un poco de lo que es ya sea la concentración o el tiempo en el que uno tiene que utilizar para poder eliminar toda presencia, ¿verdad?, de microorganismos en esa zona. Es importante seguir las instrucciones, ¿verdad?, de lo que es el fabricante para garantizar su uso seguro y eficaz de los distintos agentes químicos, porque hay veces que podemos comprar, este es hipoclorito de sodio y tenemos dos marcas diferentes, pero había sido uno del 70%, otro del 90%, entonces uno tiene que saber también a qué concentración está utilizando y para tal concentración, cuál es su forma de utilizar o cuál es la recomendación del fabricante para poder utilizar y poder obtener realmente el efecto que uno quiere, ¿verdad? Que es de desinfectar en una zona específica. Entonces uno se tiene que ir fijando mucho en esas cosas porque por más que los dos sean el mismo producto, la concentración de la materia, ¿verdad?, puede ser diferente. Y el uso, por ende el uso, ¿verdad?, o la forma de utilizar ese compuesto sea diferente. Y los protocolos de desinfección, ¿verdad?, en distintas áreas, en las áreas hospitalarias, ¿para qué se utiliza? Para justamente prevenir la propagación de infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias y garantizar lo que es la salud tanto de los pacientes como del personal o como también de los familiares, ¿verdad? Los pacientes que acuden, ¿verdad?, a los hospitales o a los centros de salud. Los protocolos, primero está la limpieza y desinfección de las superficies. Siempre se van a priorizar las superficies de alto contacto, como por ejemplo están las camas, las manijas, los equipos médicos con desinfectantes, ¿verdad?, de alto nivel. Luego están la esterilización de los equipos médicos, principalmente cuando se utilizan en cirugías o en algún procedimiento invasivo, ¿verdad? O en algún tipo de limpieza o en alguna sutura. Entonces uno tiene que utilizar equipos que estén realmente esterilizados. Cuando hablamos de esterilización, ya habíamos hablado que hay una destrucción total de todo tipo de microorganismos, incluyendo las esporas. Luego está la higiene de mano, que es fundamental, que es frecuente con agua y jabón. Se puede también utilizar desinfectantes a base de alcohol. Luego está el manejo, también el manejo correcto de los residuos biológicos. Se requieren protocolos estrictos, ¿verdad? Cuando uno tiene algún material que está contaminado con algún tipo de fluido, con un material orgánico, ¿verdad?, algún paciente que está con algún tipo de enfermedad, se tiene que eliminar en la bolsa correspondiente. O sea, no se puede tirar en un basurero común, ¿verdad?, con una bolsa negra, ¿verdad?, que es el residuo común, se tiene que eliminar, ya sea en una bolsa blanca o una bolsa roja, dependiendo, ¿verdad?, del lugar donde trabajen, porque no siempre se tienen todos los colores. Y el aislamiento de pacientes, ¿verdad? Se tiene que implementar siempre medidas de aislamientos cuando un paciente tiene algún tipo de enfermedad infecciosa, más todavía cuando es contagiosa, ¿verdad? Por ejemplo, es mucho más contagiosa tener y mucho más fácil de contagiar una enfermedad respiratoria que una enfermedad gastrointestinal. Se utilizan también desinfectantes de amplio espectro,
como hipoclorito de sodio, compuesto de amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno. Se requiere una limpieza exhaustiva de derrames de los fluidos corporales. Cuando hay derrame, ya sea de orina, de una materia fecal, de vómito o de sangre, uno tiene que desinfectar correctamente o darle más énfasis en la desinfección en esa zona. Y el uso también siempre del equipo de protección personal. Uno tiene que utilizar siempre el equipo cuando va a trabajar con con una persona más todavía con un tipo de enfermedad infecciosa. Sabemos que por los fluidos uno se puede contagiar con distintos tipos de enfermedades. Hay algunas enfermedades que si nos llegamos a contagiar ya vamos a llegar a tener de por vida. Entonces el personal de salud siempre tiene que utilizar en lo posible lo que es el equipo de protección personal, ya sea los guantes, mascarilla, protector facial, en todo caso, que se utilizó mucho en época del COVID, pero principalmente y lo fundamental es el uso de guantes, por lo menos, mínimo, y el uso de tapabocas hoy en día, más todavía en esta época que es época de enfermedades respiratorias. Luego hasta el área industrial, que el objetivo es prevenir lo que es la contaminación de productos, proteger a los trabajadores y mantener la integridad de las instalaciones. El protocolo clave es la limpieza y desinfección de las superficies, se va a hacer en todos. Se priorizan áreas de producción, almacenamiento y manipulación de los materiales, o sea, la materia prima para realizar los distintos tipos de productos. Control de microorganismos en el aire también se utilizan sistemas de filtración con filtros y radiación, ¿verdad? Para mantener un poco lo que es la calidad del aire. La desinfección también de equipos y maquinaria. Luego está el manejo de residuos, también siempre el residuo en la bolsa que corresponde. Y la higiene del personal, que siempre se va a promover lo que es el lavado de manos y el uso del equipo de protección personal. La elección del desinfectante depende del tipo de industria y los riesgos específicos. Se requiere una limpieza del lugar y de los sistemas, ¿verdad? De ventilación y el aire acondicionado, obviamente con los distintos filtros, ¿verdad? Que van a llevar. También generalmente se utilizan extractores, ¿verdad? En zonas así donde se requiere un nivel de limpieza extremo, o sea, no extremo, ¿verdad? Pero se requiere un cierto nivel de limpieza, entonces se utilizan también extractores de aire y se implementan programas de monitoreo microbiológico para evaluar la eficacia de los protocolos. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente se hacen cultivos ahora de las diferentes zonas o de los diferentes equipos. Se toma lo que es una muestra, ¿verdad? Ya sea un equipo que se utiliza para realizar o para comprimir un medicamento, entonces se toma una muestra de ese equipo y se cultiva para ver si hay un crecimiento de algún tipo de bacteria. Eso es lo que constantemente se hace justamente como un control de calidad interno. Y luego está el área alimentaria que su objetivo es prevenir la contaminación de alimentos y garantizar lo que es la seguridad del consumidor. Los protocolos está la limpieza y desinfección. Se van a priorizar siempre las áreas de procesamiento, preparación y servicio, ¿verdad? De los alimentos. El lavado de manos tiene que ser frecuente para prevenir justamente la transmisión de patógenos, porque si nosotros estamos en lo que es una industria alimentaria, vamos al baño, no nos limpiamos, o sea, no nos lavamos la mano, manipulamos alguna materia prima para la elaboración de algún tipo de alimento, justo nosotros estamos incubando a un tipo de bacteria, a un tipo de virus, ¿verdad? Ese virus puede pasar a lo que es la materia prima, se puede ir con el alimento y eso va a generar un contagio masivo, ¿verdad? Entonces hay que atender mucho en ese sentido. El control de la temperatura también se mantiene siempre la temperatura adecuada, ¿verdad? En lo que es la refrigeración y cocción de los distintos alimentos. Se utilizan siempre detergentes y desinfectantes aprobados para el uso alimentario. Y el control de plagas también se implementan medidas para prevenir la presencia de insectos y roedores que pueden ser vectores, ¿verdad? O sea, que pueden ser como un vehículo para para ciertas bacterias, virus.
hongos, parásitos inclusive, ¿verdad? Que pueden llegar a nuestros alimentos. Consideraciones: se utilizan siempre sanitizantes y desinfectantes que no dejan residuos tóxicos en los alimentos. Se requiere una limpieza exhaustiva de superficie en contacto con alimentos crudos y se implementan siempre programas de capacitación para lo que es el personal sobre las buenas prácticas de higiene. Eso cada cierto tiempo siempre tiene que, los lugares, ¿verdad?, de las industrias alimentarias deben de promover, ¿verdad?, este tipo de capacitación. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá sobre la clase o sobre el examen. Buenas noches, profe. ¿Podrías decirnos cómo va a ser el examen? En el sentido, por ejemplo, falso verdadero o cómo es tu examen de voz, porque con los otros profesores, pues, o sea, con el profesor anterior fue así su examen. No suele comentar, no suelen decir así cómo va a ser el examen. Sí, primero lo que nada con mi examen no se tienen que estresar porque yo no le voy a hacer difícil, no le voy a poner cáscara de banana ni nada de eso, ¿verdad? Es netamente selección múltiple, van a ser, creo que tiene que ser 30 puntos, o sea, van a ser 15 selecciones múltiples. Cada selección múltiple va a valer 2 puntos. Eh, Generalmente le pongo tres respuestas nomás, o sea, tres posibilidades, ¿verdad? O sea, tres A, B y C, ¿verdad? Suelo meter también ahí un falso o verdadero, eh, pero como selección múltiple, ¿verdad? Es decir, yo le pongo ahí, un antiséptico se utiliza sobre superficies, sobre tejidos vivos, y las opciones son verdadero o falso, y marca nomás ahí usted lo que le parece, ¿verdad? Pero es así, siempre fue así, son 15 selecciones múltiples, cada selección múltiple vale 2 puntos, y eso va a llevar a 30 puntos, ¿verdad? O sea, el total va a ser de 30 puntos. Más 10 puntos que va a ser el trabajo que les dije al comienzo que va a ser sobre los hongos, o sea, generalidades de hongos, de los hongos, y por lo menos dos ejemplos de algunos hongos patógenos para el ser humano, ¿verdad? Es netamente eso, ¿verdad? No quiero que en el trabajo tampoco hagan con carátula, introducción, conclusión, índice, nada de eso. O sea, es netamente el nombre de ustedes, el tema y el desarrollo. Si puede ser en una hoja, genial, ¿verdad? Lo posible que sea en una hoja nomás, ¿verdad? Y eso va a llevar a 10 puntos. Entonces ahí vamos a tener ya 40 puntos. Y para el final nos va a quedar el examen final, que va a ser de 50 puntos, que van a ser 25 selecciones múltiples de 2 puntos cada uno, más 10 puntos otra vez de otro trabajo así muy parecido a este, ¿verdad? O sea, conmigo no se estresen, o sea, no les voy a hacer difícil, eso es lo que les quiero decir. Otra consulta. Ah, y entra hasta lo que vimos hoy, hasta lo de hoy entra en el examen. Dale, gracias, profe. Bueno, entonces les libero y nos Profe, vemos. ¿cuándo se Eh, habilita el examen? No, no Se, escuché esa parte. se habilita el 31. Generalmente me piden habilitar a partir de las 7 hasta el día siguiente, o sea, hasta el 1 de abril, hasta las 23:59 del 1 de abril. Y ahora vas a dejar trabajo práctico. Voy a dejar el trabajo práctico, voy a habilitar el 31. El 31 voy a habilitar y voy a dar tiempo 2 semanas para que puedan entregar. O sea, en la fecha 31 van a tener que buscar el link, o sea, el lugar donde van a tener que alzar el trabajo práctico. Cualquier cosa, si es que no encuentran o no pueden alzar, me agarran. Yo les había enviado mi número y me envían nomás por WhatsApp. Profe, no pude alzar, y me envían por WhatsApp. Sin drama, luego.
¿Otra consulta? Si no tienen más consultas, ya les libero. Bueno, entonces nos Por el vemos. momento, pues eso nomás, profe. Cualquier cosa, como vos decís, en tu privado nomás te vamos a mensaje y te vamos a preguntar. Escríbame nomás cualquier consulta que tengan. Dale, agradecida contigo, profe. Dale, dale, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.